Desde el 24 de mayo vamos a poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que no pasen angustia de que no tengan recursos para alimentar a sus hijos. Nosotros no venimos motivados ni por el odio ni por la venganza, sino apenas por la justicia, por amor al prójimo y amor a la patria. El mejor talento humano, la mejor experiencia, esa juventud también y esa formación académica, queremos que esté al servicio del país. Cuando hablamos del futuro, hablamos de la educación, hablamos de los jóvenes. Desde el 24 de mayo vamos a poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que no pasen angustia de que no tengan recursos para alimentar a sus hijos. Nosotros no venimos motivados ni por el odio ni por la venganza, sino apenas por la justicia, por amor al prójimo y amor a la patria. El mejor talento humano, la mejor experiencia, esa juventud también y esa formación académica, queremos que esté al servicio del país. Cuando hablamos del futuro, hablamos de la educación, hablamos de los jóvenes. Desde el 24 de mayo vamos a poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que no pasen angustia de que no tengan recursos para alimentar a sus hijos. Nosotros no venimos motivados ni por el odio ni por la venganza, sino apenas por la justicia, por amor al prójimo y amor a la patria. El mejor talento humano, la mejor experiencia, esa juventud también y esa formación académica, queremos que esté al servicio del país. Cuando hablamos del futuro, hablamos de la educación, hablamos de los jóvenes. Desde el 24 de mayo vamos a poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que no pasen angustia de que no tengan recursos para alimentar a sus hijos. Nosotros no venimos motivados ni por el odio ni por la venganza, sino apenas por la justicia, por amor al prójimo y amor a la patria. El mejor talento humano, la mejor experiencia, esa juventud también y esa formación académica, queremos que esté al servicio del país. Cuando hablamos del futuro, hablamos de la educación, hablamos de los jóvenes. Desde el 24 de mayo vamos a poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que no pasen angustia de que no tengan recursos para alimentar a sus hijos. Nosotros no venimos motivados ni por el odio ni por la venganza, sino apenas por la justicia, por amor al prójimo y amor a la patria. El mejor talento humano, la mejor experiencia, esa juventud también y esa formación académica, queremos que esté al servicio del país. Cuando hablamos del futuro, hablamos de la educación, hablamos de los jóvenes. Desde el 24 de mayo vamos a poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que no pasen angustia de que no tengan recursos para alimentar a sus hijos. Nosotros no venimos motivados ni por el odio ni por la venganza, sino apenas por la justicia, por amor al prójimo y amor a la patria. El mejor talento humano, la mejor experiencia, esa juventud también y esa formación académica, queremos que esté al servicio del país. Cuando hablamos del futuro, hablamos de la educación, hablamos de los jóvenes. Desde el 24 de mayo vamos a poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que no pasen angustia de que no tengan recursos para alimentar a sus hijos. Nosotros no venimos motivados ni por el odio ni por la venganza, sino apenas por la justicia, por amor al prójimo y amor a la patria. El mejor talento humano, la mejor experiencia, esa juventud también y esa formación académica, queremos que esté al servicio del país. Cuando hablamos del futuro, hablamos de la educación, hablamos de los jóvenes. Desde el 24 de mayo vamos a poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que no pasen angustia de que no tengan recursos para alimentar a sus hijos. Nosotros no venimos motivados ni por el odio ni por la venganza, sino apenas por la justicia. Candidato a la presidencia de la República del Ecuador por UNES. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Luis, un gusto poder estar aquí y poder también celebrar junto con nuestros hermanos guayaquileños el Bicentenario. Economista, le comento que para esta entrevista también está con nosotros vía telemática el ingeniero Washington Delgado, que podrá intervenir a lo largo del diálogo. Hemos precisamente revisado, ya no terminó la etapa de inscripción de las candidaturas y estamos hablando de 17 binomios. Estamos hablando de 17 personas que quieren asumir la presidencia de la República, que quieren cambiar el rumbo del país que está bastante complicado. Uno de ellos es usted. ¿Cómo ve ese panorama? Bueno, nosotros lo hemos dicho desde el mes de agosto y antes. Aquí lo que se debe reflejar en la papeleta electoral es esa inmensa diversidad
ideológica, política, geográfica, cultural que existe en nuestro país. Y si es que la ciudadanía los encuentra en la papeleta, que sea la ciudadanía la que elija el destino de la patria y no quizás alguna decisión administrativa entre cuatro paredes, sino que efectivamente sea el pueblo ecuatoriano quien decide las urnas. Así que bienvenida a esta papeleta amplia. Nosotros estamos seguros de poder contar con el apoyo de la mayoría del pueblo. Esa parte administrativa, justamente revisábamos también que están en suspenso ciertos asuntos que hay que revisar. ¿Qué esperan ustedes? ¿Okay? Bueno, nosotros estamos viendo con confianza cómo avanza el proceso de calificación de nuestra candidatura presidencial y del binomio también vicepresidencial. El Consejo Nacional Electoral en las próximas horas debe ya decidir la calificación de nuestros nombres para que consten en la papeleta. No hemos recibido impugnaciones al nombre de Carlos Rabascal y bueno, eso avanza acordemente. Hay una apelación presentada por un señor Auleste, que parece que es asesor del asambleísta Villamar, conocido por los escándalos de los carnets de discapacidad, que ha presentado una objeción en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral, pero que bueno, el Tribunal Contencioso tendrá que decidirlo en las próximas semanas. Acá el tema siempre fue si se podía pasar a la inscripción de la candidatura cuando no se había cumplido con la aceptación de la candidatura por el tema de la asistencia personalísima. Eso entiendo que es lo que el señor Oeste también considera. Entiendo que esa es parte de su objeción. Lo que va a encontrarse es con el hecho de que el propio Tribunal Contencioso Electoral ya derogó la obligación de aceptación personalísima, entonces eso va a quedar sin ningún efecto. Entrando en materia, economista Arauz, para llegar a la presidencia de la República y más aún en el contexto actual, hay que tener sin lugar a dudas un plan de trabajo y debe de ser un plan de trabajo bastante arduo y complicado. ¿Cuáles son esos ejes importantes? Mira, nosotros tenemos como primera y exclusiva prioridad la recuperación económica de nuestro país. Nosotros tenemos clarísima que las necesidades principales de las familias ecuatorianas es superar la angustia, la desesperanza que se ha generado por el colapso económico del Ecuador, por el colapso sanitario de nuestro país, vinculado también a una mala gestión económica, y nuestra intención en el cortísimo plazo es poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas. Eso lo vamos a hacer con una política amplia que tiene que ver con seguridad social de emergencia de carácter universal, para que la ama de casa, la madre de familia, pueda salir a adquirir bienes y productos para atender las necesidades de alimentos de sus hijos en los supermercados, en la tienda, en el comercio, y de esa manera ir reactivando el resto de la economía, porque cuando las familias tienen dinero para consumir, pues los locales comerciales también pueden hacer órdenes y pedidos más grandes, el transportista también tiene más trabajo y los productores del campo y de la ciudad también pueden lograr mejores precios y más ventas. Entonces, ese es el camino que vamos a tomar para la reactivación productiva y los recursos los vamos a obtener de los excedentes que sí tiene el Estado ecuatoriano, pero que ahorita están depositados en un banco en Suiza. Son 3.500 millones de dólares que el gobierno ha decidido ponerlos afuera en vez de inyectarlos a la economía nacional. Afortunadamente tenemos un rico conocimiento sobre el manejo de las finanzas públicas, de la macroeconomía, y lo que sí vamos a tener es la prioridad clara para que esos recursos no estén atendiendo quizás los caprichos de algún sector bancario, sino las prioridades del pueblo ecuatoriano. Pero supone que... Perdón, sí, lo escuchamos. Sí, ahí quisiera intervenir. Economista Andrés Arao, lo saluda Washington Delgado. Precisamente sobre el tema económico, que es uno de los problemas, inclusive estructurales, que tenemos en el Ecuador y que no ha logrado el actual presidente superarlos. Ahí quisiera preguntarle, dentro de la ideología que usted va a manejar si es elegido presidente, ¿qué diferencia habría con la que aplicó el expresidente Rafael Correa? Porque lo que acabo de escucharle a usted prácticamente seguiría la misma línea. Cuando el expresidente Rafael Correa, su administración, nos dejó una deuda actualmente estimada en 60.000 millones de dólares, e inclusive contando con el poder político absoluto prácticamente. ¿Qué diferencia habría para que lo que usted propone hoy se pueda realizar, de que no salgan los pobres afectados, por ejemplo, con el desempleo cuando el aparato productivo está fallado? Sin afectar, obviamente,
la propiedad privada y los ahorros de los individuos. Gracias por la pregunta. La verdad, hay que hacer una precisión, ¿no? Esa cifra de los 60.000 es de la deuda de este gobierno, en la que ha habido un endeudamiento masivo, especialmente con el exterior, pero que no se ha visto reflejado en obras, en elementos tangibles, en infraestructura, sino que lamentablemente se ha vuelto a ir afuera y han salido los dólares, pero nos hemos quedado con la deuda. Nuestra política pública, nuestra política económica, a diferencia de lo que plantean algunos, como si estuviéramos antes de la caída del muro de Berlín, es más bien llevar al Ecuador al siglo XXI. Quizás ese es un elemento muy claro y diferenciador frente a la política de los gobiernos anteriores que hemos tenido en nuestro país. Y es que nosotros queremos realmente profundizar la innovación tecnológica, las tecnologías de comunicación como un pilar de la economía moderna. Estamos hablando de políticas tan profundas como la política de datos abiertos, la incorporación de la conectividad como un elemento esencial en la vida humana, en la interacción social. Por ejemplo, estamos hablando de que 6 de cada 10 niños en el Ecuador no han podido tener acceso efectivo a la educación en el contexto de la pandemia porque no tienen acceso al Internet. El Internet es ahora un elemento fundamental de la economía, de la sociedad, y por ejemplo, ese planteamiento se ve reflejado también en cómo manejamos nuestras finanzas. Queremos impulsar que los medios de pago electrónicos, tanto los del Banco Central como los de las entidades privadas, pueden ser dinamizados, porque de esa manera podemos hacer muchas más transacciones en un día que las que puede hacerse con medios físicos. Y la pandemia lo ha demostrado claramente. Ahora podemos hacer transacciones comerciales acordando elementos por WhatsApp, cuando eso quizás hubiese sido impensable antes del contexto de la pandemia. Así que ahí tenemos algunos retos. Queremos avanzar hacia una economía digital, innovadora, profundamente democrática, y en esa dirección aspiramos lograr grandes transformaciones para nuestro país. Solo una pregunta sobre ese tema, economista Arauz. Claro. Usted ha tocado el tema de la tecnología, la innovación. Aparte de otros temas que quisiera en algún momento también tener la oportunidad de preguntarle, que no va a ser en esta entrevista, ojalá en el futuro. Pero, ¿qué pasó con Yachay? ¿Qué pasó con esa inversión tan alta que hizo Rafael Correa, que no ha funcionado, que en la práctica más bien se dijo que en vez de que ese dinero se invirtiera en Yachay, se invirtiera más bien en las politécnicas actuales, y todo lo que usted está diciendo de pronto ya lo hubiéramos obtenido? Mira, el caso de Yachay es un proyecto a 50 años plazo, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de iniciativas que requieren los países de compromiso, de políticas de Estado, porque son grandes transformaciones que toman su tiempo. El poder decir, luego de apenas 4 o 5 años, que no ha funcionado, significa que no estamos entendiendo que el proyecto es una ciudad del conocimiento, y una ciudad no se construye en 3 o 4 años, se construye en un periodo muchísimo más largo, y es quizás ahí donde podríamos entrar a evaluar. Ahora, la universidad está operando, tenemos ya nuestros primeros graduados, y esos graduados de Yachay, el 100% de ellos están accediendo a 4º nivel en las principales universidades del planeta, así que yo creo que más bien es un éxito rotundo. Si es que hay que hacer ajustes a la infraestructura, a la interacción entre la empresa y los graduados, hay que hacerlos, pero a nivel académico, a nivel educativo, está teniendo los resultados deseados, quizás como ninguna otra universidad del país. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Estamos dialogando con el economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por UNES. Dentro de los temas que actualmente afronta el país, en el marco también de la emergencia sanitaria, sin lugar a dudas, es el tema de la salud. Lamentablemente, cuando hablamos de salud, hablamos también de corrupción, de una corrupción hospitalaria que ha venido funcionando en los últimos años, no solamente en el último gobierno. ¿Cómo se puede combatir? Mira, hay una serie de instrumentos de política pública muy concretos para poder enfrentar esto. Tenemos elementos como, por ejemplo, la política de gestión de medicamentos, que fue desbaratada por este gobierno del señor Moreno, en donde se adquirían todos los medicamentos de forma agregada, que le permitieron ahorrar al país
cerca del 40% de su presupuesto, es decir, más de 200 millones de dólares, que ahora nuevamente se han abierto las puertas para que cada centro de salud, cada hospital realice las compras con sus amigotes. Eso no puede pasar. Tenemos que tener una buena política pública que se preserve en el tiempo y este gobierno lamentablemente nos ha quedado debiendo aquello. Pero hay un elemento quizás más estructural y muy preocupante en el tema de el reparto de los hospitales, el reparto de los carnets de discapacidad, y es que se ha utilizado para comprar votos en la Asamblea Nacional. Y esos votos fueron los que sirvieron para aprobar leyes nefastas en términos de los derechos laborales de los ecuatorianos, en términos de que ahora el ministro de Finanzas puede meter la mano en los presupuestos de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, provinciales, por ejemplo, con la Ley de Finanzas Públicas. Y yo he presentado esta semana una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional porque esa Ley de Finanzas Públicas, esa Ley de Apoyo Humanitario, fueron aprobadas sobre la base del reparto, violando el procedimiento legislativo. Así que esperamos que antes de que seamos gobierno estén ya declaradas inconstitucionales esas leyes y que la corrupción que existió no repercuta en el diario vivir de las familias ecuatorianas, sino que sea más bien la oportunidad de poder tener nuevamente una economía sólida que respete los derechos de los trabajadores y que genere empleo y oportunidades a partir del correcto manejo de las finanzas públicas. Sobre el tema de la corrupción, economista Andrés Arauz, ¿qué opina usted de los procesos judiciales que actualmente se están llevando a cabo? Y más aún cuando hay orden de prisión y hay exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa que están en la cárcel. ¿Qué haría usted con toda esa situación en el evento de ser presidente de la República? Nosotros estamos comprometidos a lograr una verdadera independencia judicial, que sea implacable con los actos de corrupción que han ocurrido en el pasado o en los últimos años. Pero evidentemente tiene que ser respetando el debido proceso, con las pruebas debidas, con la presunción de inocencia y que permita que la ciudadanía no sea víctima de que la persecución política use la corrupción como una excusa para que mediante el odio se excluya de la intención de participar a toda una forma de pensar, al progresismo latinoamericano y en este caso ecuatoriano. Pero también nosotros creemos que es indispensable lograr el apoyo del relator especial de independencia judicial de las Naciones Unidas para que pueda dar ese blindaje de independencia judicial, para que las decisiones puedan estar en firme y no que luego la Interpol decida que por la violación de derechos humanos, por ser casos politizados, no pueda avanzar en los procesos de captura, como el mundo lo ha visto claramente. Yo quisiera además ahí aprovechar para llamar la atención sobre un hecho clave que quizás no se ha puesto suficiente atención en nuestro país, y es que cuando el presidente Moreno conforma la Comisión de Investigación en contra de la Corrupción, con el apoyo de las Naciones Unidas, pasaron todos los plazos para que se cree la comisión y nunca llegó a sesionar. Yo me dediqué personalmente a investigar qué pasó y las Naciones Unidas le dijo al presidente Moreno que no iban a aceptar que el gobierno les imponga la agenda de investigación, que ellos buscaban independencia y verdadera autonomía para las investigaciones y que el gobierno no les dio esas condiciones. Así que nunca llegaron a sesionar, nunca se conformó esa comisión famosa de las Naciones Unidas que ofreció en su campaña Lenín Moreno. Eso nos da mucho que pensar y arroja inquietudes para toda la ciudadanía. Si usted considera que no se ha cumplido los debidos procesos y en el evento nuevamente le pregunto de llegar a ser presidente, ¿trabajaría usted justo para que se suspendan esos juicios, para que el ex vicepresidente Jorge Glass salga de la cárcel? ¿Qué pasaría con Carlos Pareja Yanuseli y todas aquellas personas que han estado involucrados en algunos actos que la ley ecuatoriana los ha identificado como de corrupción? Mira, aquí hay que tener una clara diferenciación entre los casos de corrupción en donde funcionarios, por ejemplo, de Petroecuador, claramente se les demostró las empresas offshore tuvieron malas prácticas, desvío de fondos públicos, les agarraron hasta con dinero en las maletas, como el sobrino del Contralor en Miami. Esos obviamente tienen que ser castigados, la ley debe sancionarlos, pero hay otros casos en donde a los líderes del proyecto progresista en el Ecuador se los ha perseguido apenas por odio político
con acusaciones de forma indebida y sin pruebas, eso tiene que ser también resarcido. Sin embargo, la ley y la justicia deberán pronunciarse en su debido momento. Todavía quedan 8 meses y les quedan varios recursos al propio Rafael Correa, a Jorge Velas, para poder plantear la revisión de los casos judiciales ante nueva evidencia que sigue surgiendo, que sigue generándose, en donde se va demostrando la inocencia de estas personas. Ahora, yo quisiera plantear un elemento fundamental, y es que en esta campaña nosotros no queremos hacer ofertas sobre el tema de corrupción, de lo que haremos en mayo, sino que estamos actuando inmediatamente. Por ejemplo, le hemos planteado al Consejo Nacional Electoral que los aportes de campaña y los gastos de campaña sean totalmente digitales, transparentados y publicados en la página web del Consejo Nacional Electoral. Así, toda la ciudadanía va a poder ver de dónde viene la plata y cómo se gasta la plata en campaña. Y sin embargo, algo que pareciera tan sencillo no quiere aceptarse por parte de las instancias del Consejo Nacional Electoral. Y dicen que no, que se preserven los aportes de campaña en efectivo, cuando ahora estamos en el siglo XXI y tenemos que ir a aportes de campaña digitales a través de transferencias electrónicas. Es una clara demostración de nuestro compromiso absoluto con la transparencia, pero que quizás algunas fuerzas oscuras que pretenden usar su chequera bancaria para financiar toda la política, no quieren que sea transparente. ¿Va a participar en esta campaña el expresidente Rafael Correa? Rafael Correa es un actor de la política nacional. De hecho, está en esta conversación porque es relevante para buena parte de la ciudadanía. Evidentemente es un actor que está involucrado en la discusión política nacional. Hasta hace poco era justamente parte de nuestro binomio y ahora hemos visto cómo por intentar proscribirlo de la política lo han sacado del juego y ahora estamos sumados junto a Carlos Rabascal, un compañero, un empresario guayaquileño, comunicador, que va a tener un excelente aporte en nuestra gestión a partir de la política del desarrollo productivo y la equidad territorial para que existan oportunidades de empleo y trabajo no solo en una o dos grandes ciudades del Ecuador, sino también en todas las provincias, y que haya un encadenamiento, una política de crédito, de asistencia técnica, de investigación aplicada, de comercialización justa para que todo el país se pueda beneficiar de los incentivos y las políticas que estamos por construir. De todos esos temas que usted menciona, ¿cuáles son esos otros puntos que van a venir? Porque viene la época un poco de las ofertas, ¿no? Allí en el aire, pero siempre uno quiere saber cómo van a materializarse esas ofertas. Efectivamente, mira, nosotros vamos a ejercer un rol de rectoría clave en la política pública a través de varios elementos. Primero, la prioridad absoluta, poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas para que pueda aumentar su capacidad de consumo. Apenas logremos una recuperación económica de corto plazo, vamos a retomar lo que llamamos la recuperación del futuro. Es decir, el despliegue de las fuerzas productivas del Estado, de la sociedad, del ámbito privado, para la construcción de obra pública, la inversión pública en materia de educación, salud e infraestructura, que son absolutamente claves para la ciudadanía. Hablemos, por ejemplo, del campo. Eso significa una política de riego realmente profunda, en donde no solo tengamos grandes multipropósitos, sino que el riego pueda llegar a nivel secundario y terciario, para cada parcela, para que cada unidad productiva pueda tener acceso al agua y aumente la productividad de nuestro campo. Estamos hablando de políticas de acceso al crédito, con disminución de los trámites para el acceso efectivo al mismo, con baja en las tasas de interés del 30 a aproximadamente 15%, una disminución sustancial, de eliminación de los cobros de comisiones bancarias y de débitos no autorizados que supuestamente con una llamada telefónica se ha accedido. Todo eso va a significar una inyección de dinero nuevamente para el consumo de las familias ecuatorianas, de los hogares ecuatorianos, y de esa manera contribuir a la reactivación económica de nuestro país. Educación creo que también es un tema muy importante que hay que tratar y que tiene en el contexto muchas aristas, ¿no? Por ejemplo, grandes infraestructuras que en su momento se hicieron y que incluso antes de la pandemia no se utilizaron y que la ciudadanía se pregunta si de cara a que pase esta etapa podrán quizás ser aprovechadas también.
Absolutamente. Nosotros creemos que la educación no es solo un derecho humano, es también un instrumento de transformación social y productiva de nuestro país. Queremos que la educación sea el motor de la sociedad ecuatoriana y vamos a invertir de forma importante en educación, no solo en igualarnos con los sueldos con nuestros docentes, que al final es un derecho por demás obvio y evidente, sino también impulsar iniciativas bastante potentes para la sociedad ecuatoriana. Por ejemplo, yo antes de dedicarme a esta campaña electoral era un estudiante de doctorado y pasaba mucho tiempo además con mi hijo. Y empecé a enseñar programación, es decir, cómo generar lenguaje informático en la computadora. Mi hijo tiene 5 años. Eso es lo que queremos que todos los niños ecuatorianos puedan tener. Una educación que les lleve al siglo XXI, en donde podamos todos aprender programación desde chiquitos, con tecnologías que existen ya en el planeta y que pueden realmente impulsar no solo el conocimiento, sino la inserción del Ecuador en el mundo de una manera efectiva con la economía digital. Estamos hablando de incorporar, por ejemplo, para combatir la baja terrible que ha sufrido el turismo en nuestro país, para que la educación se incorpore con excursiones, para que nuestra juventud pueda conocer también destinos de turismo ecológico, comunitario, a lo largo y ancho del Ecuador. Estamos hablando también cómo la educación debe convertirse en ese pilar de la sociedad para que en el ámbito universitario, por ejemplo, se generen oportunidades masivas a partir de las tecnologías de información, a partir del vínculo entre la universidad y el ámbito productivo, para que el conocimiento no se quede guardado en un cajón o en una tesis inservible, sino que aporte al desarrollo productivo de nuestra sociedad. La educación realmente puede ser un motor de transformación de la sociedad. Nos estamos abocados a ello. Dejamos planificado el país hasta el 2035 en materia de talento humano y conocimiento, en investigación científica y tecnológica, y eso ha sido abandonado lamentablemente por este gobierno. Eso lo vamos a retomar con mucha mayor fuerza y con un impulso que va a generar oportunidades para todos los ecuatorianos. Una última inquietud por mi parte, economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por UNES. En el tema educativo, la administración del expresidente Rafael Correa, le estoy preguntando esto porque al parecer usted obviamente coincide con la ideología del expresidente Rafael Correa y más que nada con los colaboradores, los ministros. El pensum académico, sobre todo en las escuelas, en base a esto de la ideología de género, el tema del progresismo, más aún ahora la gran mayoría o todos los de ex Alianza País votaron a favor de la ley de salud, en donde aparentemente, y hay que ver ahí, se está abriendo las puertas al aborto, aquella posibilidad de que los adolescentes, ni siquiera con conocimiento de sus padres, puedan tener el tema del aborto, y otros temas más relacionados que van directamente a cómo preparar a nuestra juventud, cómo educarla en valores, cuando realmente con ese tipo de formas los padres de familia están preocupados porque dice la educación de mis hijos la administro yo, la decido yo, cuando el Estado paulatinamente se ha ido tomando esos poderes. La situación de la educación actualmente en el país es crítica. La educación particular, lamentablemente, por ejemplo, está quebrando, porque muchos padres de familia, madres de familia no pueden aportar para el pago de las matrículas por la crisis enorme que se está viviendo. Eso significa que tenemos que tomar algunas decisiones. Significa que tenemos que dar un apoyo a la educación particular para que pueda subsistir. La educación particular también puede lograr fusiones, esquemas de optimización que tienen que lograr, o el fortalecimiento del sistema público, como es, por ejemplo, en Europa, en donde la educación pública es básicamente universal y la ciudadanía se puede escudar ahí. Educación moral, de valores y educación integral económica. Sí, efectivamente, la educación no es solo en la escuela, con el docente, es un rol que debemos cumplir todos los padres de familia, como lo hago yo en mi caso con mi propio hijo, ¿no es cierto? La principal formación es la que viene del hogar y obviamente que la vamos a seguir fortaleciendo, pero ese es un rol que debemos asumir cada uno en nuestras familias. Y yo a ello quisiera recalcar el rol que han asumido especialmente las madres en este contexto, en donde no solo
están ejerciendo su rol de madres, sino también de educadoras, de enfermeras, de cuidadoras en el contexto de la pandemia. Y eso también tenemos que saberlo reconocer con política pública para disminuir los episodios de extremo trabajo no remunerado que existe actualmente en el seno de las familias ecuatorianas y los lamentables episodios de violencia intrafamiliar que se han generado por consecuencia del encierro, de la pandemia, y que por cierto es muy lamentable que no exista ningún tipo de apoyo por parte del gobierno actual. Son ya las 8 de la mañana con 30 minutos. Hemos estado dialogando con el economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por un mes. Queremos agradecerle por haber estado en este espacio de entrevista. Muchísimas gracias. Nada más recordar a la ciudadanía que UNES es la alianza entre Centro Democrático y Compromiso Social. Ahora estamos en la lista 1 luego de un gran intento de proscripción política en contra de nuestra fuerza. Gracias. Muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 30 minutos.